Libro de los Salmos, capítulo 23, muy conocido. Le pido a Decon, por favor, que nos lo proyecte en la Nueva Traducción Viviente. Si usted tiene ahí su dispositivo, lo puede buscar. Salmo 23 en la Nueva Traducción Viviente. Y si no, vamos a estar atentos aquí en la pantalla, que ellos muy ágilmente nos van a ayudar para que todos juntos podamos leer este precioso salmo. Amén. Nueva traducción, ya está ahí. Vamos a leer todos a una misma voz. Amén. ¿Estamos ahí en la pantalla? Bueno, dice: el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. En verdes pastos me deja descansar, me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa, aleluya, se desborda de bendiciones. Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor viviremos por siempre, en la casa del Señor Jesucristo. Vamos a orar. ¿Alguien quiere que el Señor Jesús le hable en esta hora? Soberano Dios, Padre mío, Padre mío. Padre mío, en esta hora conoces bien, Jesucristo, nuestra necesidad. Padre mío, tú nos conduces a lugares tranquilos, Señor. Conoce nuestra necesidad en esta hora. Vivifícanos, Cristo glorioso, a través de tu palabra, Señor. Que seas tú en esta hora haciéndote manifiesto, Señor, tu voluntad perfecta, oh Cristo, porque has hablado a mi vida, Señor. Has hablado a mi vida, mi Cristo. Habla a tu iglesia, mi Señor, en esta hora. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden estar cómodos, mis amados hermanos. Bueno, vamos a entrar en un corto consejo de la palabra del Señor Jesucristo. Lleva por título un lenguaje para hablar con Dios. Un lenguaje para hablar con Dios. El lenguaje es algo muy necesario, ¿cierto? La comunicación es algo, pues, no digamos necesario, es algo indispensable. ¿Por qué? Pues porque es para comunicarnos, es para nosotros poder entendernos entre todos. Dice que el lenguaje es la capacidad para expresarse. Es lo que yo estoy hablando aquí, porque usted y yo tenemos el mismo lenguaje. Yo puedo pronunciar estas palabras y usted me puede entender. Yo me puedo expresar y me puedo comunicar con usted con estas palabras que son sonidos de nuestro lenguaje. Es comunicarnos. ¿Y cuál es el sentido de un lenguaje? Pues es que haya un entendimiento común. No es lenguaje, yo no tendría el mismo lenguaje si yo vengo aquí hablando tremendas cosas y usted no me entiende, ¿cierto? No tenemos el mismo lenguaje. Un lenguaje común quiere decir que el objetivo es que haya un entendimiento común. Que si yo le hablo a la hermana Gladys, ella me entiende. Y si la hermana me responde, yo le comprendo. Esa es la finalidad de un lenguaje, que con esas palabras nos podamos entender. Vamos a entrar rápidamente en el tema, que es un lenguaje para hablar con Dios, porque usted y yo, cuando hablamos con Dios, necesitamos que Él atienda lo que nosotros hablamos con Él. Él lo sabe todo. Nosotros no necesitamos venir aquí a armar plastilina para que Él nos comprenda, porque aún nuestros silencios el Señor los conoce. Pero usted sí necesita entender cuando Dios quiere decirle algo. Y al Señor le interesa que usted se esfuerce en hablarle de manera que Él le pueda comprender. Y la manera que a Él más le gusta que usted le hable es con su vida, con su manera de vivir. A Él no le sirve que pronto que aquí nos paremos y hablemos tantas cosas que a veces no vivimos. A Él le interesa más y le entiende mejor si usted y yo hablamos con nuestra vida. Y vamos a entrar directamente en la palabra del Señor. Y el Señor me ilustraba algunas maneras de hablarle a Él, de comunicarnos con Él.
Porque muchas veces nos arrodillamos y nos postramos delante de la presencia del Señor con muchas palabras. Y el Señor me hacía entender que muchas veces no estamos hablando un mismo lenguaje. Es decir, no estamos teniendo una comunicación con Él. Porque Él a veces no comprende muy bien nuestras palabras. No sé si usted me esté entendiendo lo que trato de decirle en esta hora. Son más que palabras. El lenguaje que usted y yo hablamos con nuestro Dios cuando nos postramos de rodillas tiene que ser mucho más que una simple palabra. Tiene que ser mucho más que un simple sonido. Va mucho más allá de un idioma que usted pueda conocer. Va mucho más allá. Y en esta hora vamos a tratar un poco acerca de un lenguaje llamado humildad. Un lenguaje, una lengua que el Señor entiende muy bien. Y vamos a comprender un poco más lo que es la humildad. Cuando usted va a salir, usted coge y usted se pone un vestido. Y muchas veces si es un vestido muy lindo, las hermanas le dicen, ¡ay, qué vestido tan lindo! Cuando a lo lejos ven por allá ese vestido, ¡ay, ahí va la hermana Gloria! Porque yo le vi ese vestido, es muy lindo, la reconocí por la ropa que llevaba. La humildad se ponía un vestido todos los días. Se llama reconocimiento. Ese es el lenguaje de la humildad, el reconocimiento. Y nosotros muchas veces tergiversamos mucho lo que es la humildad. Y aquí el que es espiritual entiende las cosas de manera espiritual, ¿cierto que sí? Usted y yo somos espirituales y aquí estamos fortaleciendo nuestro espíritu. Así que así vamos a comprender esta palabra en esta hora. Porque la humildad no es sinónimo de pobreza. La humildad no es sinónimo de bajos recursos, no es eso la humildad. Hay un dicho muy popular que dice que debajo del puente hay mucha gente pobre, pero muy orgullosa. Y hay mucha gente adinerada con un corazón humilde. Porque la humildad es más allá de nuestros recursos. La humildad va más allá de la ropa que nos ponemos, de cuánto valen nuestros zapatos. Va mucho más de allá. Hay mucha gente que carece de humildad, aunque con sus palabras y con sus acciones quiera pretender llevar una vida humilde. Tarde o temprano habrán destellos del orgullo del corazón. Hay cosas que es imposible ocultar. Y una persona orgullosa, tarde o temprano, va a ver ese destello como ese relámpago. Por humilde que quiera parecer, va a haber ese destello de humildad. Y yo preguntaba, pues yo me cuestionaba muchas de estas cosas porque nosotros a veces como confundimos tanto lo que es la humildad, nos gozamos mucho o pretendemos tener acciones humildes en nuestra manera de vestir, en nuestra manera de comportarnos, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de tratar a los demás, cuando la humildad trasciende mucho más de esto. También a veces confundimos la humildad con una actitud de, discúlpame, de pobrecito yo, de qué pesar de mí, de si yo tuviera, pero es que yo soy muy humilde, cuando la humildad va mucho más allá de eso. La humildad no es que tú todo el tiempo estés pensando en lo que tú no tienes, pero es que yo no tengo eso, hay gente que tiene más que yo, entonces yo soy muy humilde, o que tú tengas un pensamiento de tristeza, de desolación y que consideres que eso es la humildad. No es así. Antes bien, la palabra del Señor nos dice que nosotros somos reyes y sacerdotes. Entonces nuestra actitud no es de pobrecito y eso no significa que seamos humildes. No, nosotros somos reyes y sacerdotes con un corazón muy humilde, con un corazón sencillo, pero sabemos que Dios ha hecho una obra grande en nuestras vidas. A mí me cuestiona mucho cuando desde acá decimos, y me disculpan las expresiones, pero necesitamos hacernos entender en esta hora. ¿Cómo es posible que Dios me mire a mí? Yo siendo una basura, yo siendo un triste gusano, hasta han dicho, yo siendo una cucaracha que cualquiera lo pisa. Y yo ahí sentadita digo, pues usted lo será.
Yo ni soy un gusano, ni soy una basura, ni una... No, 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 no. A mí Jesucristo me hizo reina, sacerdote, ¿cierto que sí? Él ha hecho una obra. Y yo no sé usted qué tanto, en qué precio, en qué lugar tiene la obra del Espíritu Santo en su vida. Pero si el Señor se expresa de una manera tan hermosa de usted, que usted es un especial tesoro, que usted es un pueblo escogido, que Él lo miró con agrado, que Él lo tiene en alta estima, que lo trata con amor, que usted es la niña de sus ojos. Entonces, ¿cómo voy yo a pretender ser por allá un chiquitico? No. Yo tengo la altura y la dignidad que me da ser hecha una hija de Dios. Y no por lo que yo soy. Ahí sí viene lo que es verdaderamente la humildad. Porque yo no me merezco nada. Porque yo de mí misma no puedo alcanzar nada, nada. Hermano, nada de lo que usted tiene, nada de lo que usted hoy es y nada de lo que usted ha podido alcanzar ha sido por su propia mano, ni por su esfuerzo, ni por sus capacidades. La humildad del Hijo de Dios está en reconocer que lo que soy, lo que tengo, para donde voy, lo que he logrado, de donde pude salir, no ha sido ni por mi mano, ni por mi esfuerzo, ni por la rudeza de mis palabras, ni por mis capacidades, sino que hay un Rey. Hay un Rey que me dio dignidad cuando yo no tenía, cuando yo sí era una pobrecita que estaba pereciendo en un mundo de maldad y de pecado. Hubo un Rey de Reyes que le dio sentido y valor a mi vida. Y yo hoy con humildad puedo decir lo que soy. Lo que usted es, iglesia del Señor, lo que usted es el pueblo que Dios ha escogido, que usted es un hijo del Rey de Reyes, que usted es una hija del Rey de Reyes, que hay un Rey que establece el señorío sobre usted. Que usted lo que es y lo que hace y lo que puede lograr no es por usted, sino porque hay uno que es más grande, que nos lleva de gloria en gloria, de aumento en aumento y de victoria en victoria. Eso es la humildad en la presencia del Señor. Reconocimiento. Reconocimiento ante un Dios que nosotros siendo nada nos ha hecho todo. Él escogió lo que no era para avergonzar lo que es. Y hoy nosotros, no somos los más adinerados, ni los más lindos, ni los más capacitados, ni muchas cosas, pero servimos para vergüenza de aquellos que allí se mofan en todas esas cosas, pero ni son reyes, ni son sacerdotes, ni son pueblo escogido, ni son un especial tesoro. No, usted y yo hoy gozamos de la bendición de ser hechos hijos. Hijos del Rey de la gloria, hijos del Rey de Reyes. Tenemos una vestidura especial porque el Señor Jesucristo ha hecho esto en nosotros, no que por nosotros mismos pudiéramos haberlo alcanzado. Porque ahí es cuando el corazón del cristiano corre peligro, cuando ya se ve en el lugar en el que Dios le ha puesto. Porque en el momento en el que usted acepta el ser hijo de Dios, en el momento en que somos adoptados hijos suyos, el Señor nos da una posición. Somos hijos de Dios. ¿Para qué más? Con eso sería suficiente. Somos hijos de Dios. Y en el momento en que el cristiano comienza como, es que ¿cómo me van a hablar a mí así? Si yo tengo, si yo soy, si yo he hecho, si yo he dicho tantas veces que he predicado, tantos mensajes en los que el Señor me ha usado, cuántos consejos yo he podido dar. Cuidado, humildad de corazón. Nada hay que podamos hacer por nosotros mismos. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, se lo debemos al Rey de la gloria. Nada es nuestro. Tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y qué bueno que en esta hora ese lenguaje de humildad nos pueda hacer entender que esa vasija de barro se puede quebrar en cualquier momento. Que necesita de ese alfarero que la formó, necesita que la cuide.
necesita, porque en cualquier momento, cuando la vasijita esté muy brillante, el alfarero la puede quebrar. En cualquier momento. Porque no es por nosotros mismos. Nuestra humildad debe, cuando nosotros nos acerquemos al Señor con un corazón tan humilde, con un corazón tan sencillo, mis hermanos, qué bueno que en esta hora usted y yo podamos entender que ni siquiera consta de las horas que usted y yo podamos pasar de rodillas, y gloria a Dios por estos hermanos que tienen esto especial, de ese amor por la oración, por la intercesión. Pero ¿de qué nos serviría pasar 4 y 5 horas y levantarnos a las 3 de la mañana a hablar con Dios y que no sea en el lenguaje en el que Él nos comprende? Entienda en esta hora la palabra, amada iglesia del Señor. Es necesario que el lenguaje sea de entendimiento común, porque el Señor al altivo lo mira de lejos. Es necesario que tengamos la humildad como nuestro lenguaje. Por eso les decía que la humildad se pone un vestido todos los días por la mañana y se llama reconocimiento. ¿Saben, mis hermanos, que el mundo reconoce, digámoslo así, con palabras quién es nuestro Dios? Usted constantemente escucha expresiones muy lindas de la gente hacia Dios. Dios es muy grande. Uy, y usted ve el sol y usted en el bus escucha, ay, qué día tan lindo nos regaló Dios. Es que Dios es muy grande. Él es el creador de todo. La gente que no tiene a Dios en su corazón se expresa y puede reconocer muchas cosas. Pero qué bueno que usted y yo entendamos que el reconocimiento también va más allá de las palabras. Es un estado del corazón, hermanos. Es una actitud de nuestra vida de reconocimiento. El lenguaje del reconocimiento va más allá de las palabras, porque Dios no es como un ser que está en una vitrina en que la gente pasa y dice, ¡ay, tan grande Dios! Y pasan y dicen, ¡ay, tan lindo! Y es como una vida tan bueno. Así ve a Dios. La gente del mundo ven al Señor así. Pasan y dicen, ay, tan bueno, gracias a Dios. Y lo ven como si fuera por allá en una vitrina, Dios de lejos, que lo contemplan y le reconocen sus virtudes y su poder. Pero nosotros no estamos llamados a darle un reconocimiento que vaya solo en palabras. La humildad vestida de reconocimiento de nosotros nos lleva a arrodillarnos y quedarnos a veces hasta en silencio, solamente reconociéndolo y contemplándolo, diciéndole, Señor, yo no solamente te veo grande, yo te siento grande en mi vida. Yo no solamente sé que tú eres bueno, es que tú has sido tan bueno conmigo, tan bueno. Tú has sido tan maravilloso. Tú me has llevado a pastos tan verdes a mí. Yo no te he visto en una vitrina haciendo cosas muy lindas para los demás. Yo te he visto sanar a los míos. Tú me has sanado a mí. El reconocimiento me hace conocer al Señor que es mi sanador. Conocer al Señor que es mi proveedor. Conocer al Señor que es mi abogado, que es mi pastor, aleluya, que es mío, que yo en humildad lo vivo a Él, porque es un estado de nuestro corazón. La humildad va entonces mucho más allá de nuestro lugar, de nuestra posición, porque Jesucristo a nosotros cada día nos hace mejores, nos hace crecer cada día. Por eso cada día en tu trabajo te va mejor. Por eso el Hijo de Dios que se esfuerza le va bien en su estudio. Y la humildad no es el que pasa por allá desapercibido, no. Nosotros somos hijos del Rey de los Reyes, del Señor de los Señores. Él es el que gobierna la tierra, los cielos, incluso debajo de la tierra. Todo está bajo su señorío, bajo su dominio. Toda lengua confesará que Él es el Señor. ¿Cómo entonces nuestras rodillas no se van a postrar en humildad ante un Dios tan lindo, ante un Dios tan grande? Sin importar la posición que usted y yo ocupemos, mantengamos este lenguaje humilde de reconocimiento al Señor. Por allá en Lucas 7 hay una historia preciosa que me enseña lo que es la verdadera humildad. Había un centurión que tenía un siervo enfermo y él ocupaba un lugar
en el pueblo. Era un soldado romano, pero en medio del pueblo judío ocupaba un lugar de altura. Era reconocido por todos y era bueno, hacía cosas buenas por el pueblo. Y él necesitaba, él reconocía que él no podía hacer algo por ese centurión, por ese siervo, que él no podía. Y él le manda a decir a Jesús: Señor, ven a mi casa, sana a mi siervo. Y el Señor dice: bueno, voy a ir. Y mientras iba en camino, ese centurión le manda a unos amigos suyos con un mensaje: ¿sabe qué, Señor? Yo no soy digno de que usted venga a mi casa. ¿Y sabe qué, Señor? ¿Sabe qué, Maestro? Es que yo también tengo un lugar de autoridad. Y si yo le digo a mis siervos, vayan. Y si yo le digo a mis soldados, hagan, ellos me obedecen, porque yo estoy en un lugar de autoridad. Y yo sé que usted no tiene que venir hasta mi casa. Diga la palabra, Señor. Diga la palabra. Y allá desde donde usted está, en el momento en que usted lo diga: yo sé que usted es un rey tan grande. Yo sé que usted es Señor. Él le manda a decir: Señor, diga la palabra. Y en ese momento yo sé que mi siervo va a ser sano. Eso es humildad. Él estaba en un lugar de autoridad, pero él sabía quién era el Señor. Él reconoció quién era el Señor. Y hay cosas que se salen de nuestras manos, pero nuestro corazón humilde tiene que entender que no importa lo que sepas, y no importa lo bien que lo puedas hacer, y no importa cuánto hayas estudiado, y no importa cuántos méritos te hayas ganado, y no importa cuántas veces el pastor te haya dicho: muy bien, eres tú. No importa, hay un solo Señor, hay un solo Rey, hay un solo Padre. Y Él merece nuestra humildad, que agachemos la cabeza y le digamos: usted es el Señor, es que usted es el Señor. Qué bueno, mis hermanos, que podamos entender el lenguaje de la humildad, que aunque Él nos ha hecho tan especiales delante del Señor, siempre humildes, siempre siervos, siempre dependientes, en ese lugar de intimidad donde se nos caen las escarapelas, se nos acaban las posiciones, se nos caen los carnets, y siempre somos necesitados, siempre sedientos, siempre necesitados de un Dios que nos ayude. ¿Cuántos somos necesitados en esta noche? Necesitados de este Dios tan maravilloso, que a los humildes los atiende, los abraza, los consuela. Aleluya. Y hay un lenguaje más que vamos a comprender en esta hora, que tiene algunas cosas similares, pero es distinto en esencia. Y es el lenguaje de la humillación, incluso del mismo quebrantamiento. Yo tenía un temor, hermanos, redactando esto, mejor dicho, porque de verdad que el Señor primero le habla a la persona que va a exponer la palabra, ¿cierto que sí? Dice: la humildad es un tanto distinta a la humillación. La humillación es un poco distinta a la humildad, porque la humillación es un poco más profunda. Y me permitía el Señor comprender que la humillación es el lenguaje de una experiencia hacia el conocimiento profundo de quién es Dios y de quién soy yo en sus manos. Ay, hermano, cuando el Señor me permitía comprender lo que es el quebrantamiento, porque en esta hora tendría que confesar mis temores, y yo he sido una de esas mujeres que le he tenido temor al quebrantamiento. Bendito mi Cristo. Pero cuando empecé a comprender lo que el Señor quería hablar con nosotros en esta hora, que esa humillación, entendiéndola como el quebrantamiento, es una experiencia al conocimiento profundo de quién es Dios y quién soy yo en su mano. Podía yo decir en esta hora que quién no estaría bien en las manos del Señor. ¿Quién de nosotros podría sentirse mal si estamos en las manos del Señor?
Pero ¿quién de nosotros pasando por el quebrantamiento sonríe? Es difícil, sería complicado. Por eso le he tenido tanto temor al quebrantamiento. Y busqué lo que es el quebrantamiento. Algo muy sencillo que me encontré porque no fui capaz de leer más. Dice que proviene de un latín escrito humilitas. ¿Y sabe qué significa? Significa estado de postración ante Dios. Estado de postración ante Dios, cuando ni siquiera podemos estar de pies delante de un rey tan absoluto, tan absoluto. Cuando ni siquiera las rodillas pueden sostenernos delante de un Señor. Si comprendiéramos lo que significa que Él es Señor. En ocasiones en nuestras vidas tendríamos que hablar en esta hora que vienen situaciones que quebrantan nuestra misma existencia o que buscan provocar en nosotros ese quebrantamiento. Porque a veces vienen situaciones difíciles y ni aún así nuestro corazón se quebranta, se postra delante del Señor. Son situaciones que no son muy comunes. No es lo mismo que tú tengas una vida de humildad y pases por situaciones a que llegue algo que quiera producir en ti un quebrantamiento. Pero qué bueno que en esta hora, iglesia del Señor, entendamos que debemos buscar alcanzar esa plenitud en esa situación que quiere llevarte al quebrantamiento. Es decir, entender el propósito divino en medio de nuestras situaciones difíciles. Entender por qué Dios, con sus manos de alfarero bueno, es que Él es bueno. Y si estamos siendo quebrantados, sigue siendo muy bueno. Y si estamos siendo moldeados, sigue siendo muy hermoso mi Cristo. Y si estamos siendo pasados por el horno de fuego, sigue siendo tan lindo, tan grande mi Cristo, tan poderosa su mano de alfarero, sigue estando ahí. Y es por eso que el quebrantamiento busca una profunda dependencia. Profunda dependencia, porque en ese lenguaje del quebrantamiento ya se nos acaban los recursos. En ese lenguaje del quebrantamiento, iglesia, usted entiende que se le acabaron las palabras, que usted ya no tiene nada que hacer. Y hay cosas en la vida que tú no puedes lograr. Y hay situaciones en la vida de las que tú solo no vas a poder salir. Hay cosas que el Señor nos ha dado la capacidad de enfrentar. Qué bueno que entendamos que el Señor nos ha hecho fuertes. Como decía nuestra hermana Milena, nos ha hecho guerreros, nos ha hecho soldados. Y podemos enfrentar muchas situaciones en nuestra vida. Pero hay cosas que buscan que usted y yo confesemos una dependencia absoluta. Una necesidad absoluta, una indefensión absoluta, como cuando un bebé llora y no puede hacer nada por sí mismo y necesita que su padre vaya y lo consuele y le extienda su mano, porque si no ahí puede perecer. Ese es el quebrantamiento. Cuando nosotros pasamos por situaciones tan difíciles que ni siquiera hay palabras, sino que se escuchan gemidos indecibles, con las que a veces ni siquiera nosotros mismos clamamos, sino que el Espíritu intercede por nosotros. Aleluya. Alcanzamos ese nivel de humillación donde casi que nos deshacemos en las manos del Señor. Cuando, Dios mío, ya no hay nada que hacer por mi hijo. Solo tú, Señor. Cuando, Señor, ¿qué va a pasar con mi esposo? Con mi papá. Hermanos, ¿qué va a pasar con mi papá que no quiere? Mi papá no quiere aceptar al Señor. Pero el Señor Jesús, Él puede. Hermanos, si se humillara mi pueblo,
¿Qué pasaría en tu matrimonio si te humillas delante del Señor? ¿Qué va a pasar con ese esposo inconverso si tú te humillas? Si tú entiendes lo que el quebrantamiento quiere producir en ti, que es más que dolor. El quebrantamiento no está ahí para hacerte sufrir, no, no, no. Es para que conozcas al Dios que se va a glorificar si tú te humillas. Si nosotros nos humillamos, ¿qué va a pasar con esa enfermedad? ¿Qué va a pasar, iglesia? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si se humillara el pueblo de Dios? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría, iglesia? Y qué bueno es saber que sin importar, hermanos, el Señor es tan maravilloso. Hermanos, qué Señor tan grande. Hubiera sido suficiente, tendría que haber sido suficiente cuando en la cruz dijo: consumado es, ya los salvé, ya les dejé, vea, ahí va a haber una palabra: vivan, vivan bien. No les ayudó más, ya lo hice todo. ¿Qué más necesitan? Pero cada vez que usted y yo estamos pasando por dificultades, ay, mi Señor sale a mi encuentro. Cuando usted lo necesita, hay un Cristo Redentor que sale a su encuentro, que no nos deja perecer en nuestros quebrantos, que no nos deja perecer en nuestra humillación, sino que cuando nos humillamos y nos postramos y nos rendimos delante del Señor, Él dice: me hablan, yo entiendo ese lenguaje, yo lo comprendo, yo sé lo que me dice, yo sé lo que necesita. Yo sé, yo escucho, sí, yo entiendo. No me habla, no me habla, pero yo lo entiendo. Yo comprendo lo que me dices. Y el Señor en esta tarde, amada iglesia, te dice: yo entiendo por lo que pasas. Él fue quebrantado hasta lo sumo. Ninguna de nuestros pesares se comparará con el quebranto de nuestro amado Rey. Ahora tenemos esta luz, dice la palabra, que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios y no de nosotros mismos. Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no estamos destruidos. Preguntémosle a la mujer del flujo de sangre que se siente pasar por humillación. Pero sabe que en la luz, en el corazón de esta mujer, un día se encendió la luz del quebrantamiento. No que todos esos 12 años hubiera estado en quebrantamiento, no, estaba enferma. El quebrantamiento va más allá de una situación, iglesia. Es algo que se enciende en nuestro corazón. Y cuando esta mujer comprendió que necesitaba entrar en quebrantamiento, se metió entre la multitud y dijo: no importa si me pisan, yo me arrastro, yo me humillo, yo hago lo que tenga que hacer, pero yo necesito estar cerca de Jesús. No me importa lo que tenga que hacer, pero yo necesito estar cerca de Jesús. Y eso es lo que busca el quebrantamiento, que usted y yo estemos cada día cerca del Señor. Bien podría Pedro haberse ahogado, haberse muerto ahí en su humillación, después de caminar sobre las aguas, después de haber dicho: sí, es el Señor, yo camino tan bien como Él. Llegó su momento de humillación y tuvo que ser quebrantado y se hundió y se iba a ahogar. Y había una tormenta muy recia que lo quería hundir. Y quizás usted en esta noche esté pasando por una tormenta que lo quiere ahogar, que quiere que usted perezca. Pero Pedro pudo ver unas manos que se extendieron hacia las aguas
Y él tuvo que decir: sálvame, maestro. Y unas manos se extendieron y lo sacaron de su humillación y lo sacaron de su quebrantamiento. Y Pedro no pereció. Y usted y yo tampoco vamos a perecer en nuestros quebrantos. Y usted y yo tampoco pereceremos en la humillación. La humillación nos acercará a Cristo. El quebrantamiento nos llevará a Cristo, a hablar con Él, de manera que Él nos entienda. ¿Y qué pasaría entonces si usted y yo en esta noche nos humillamos? ¿Alguien quiere venir a este altar a hablar con el Señor en un idioma que el Señor le entienda, en un idioma que el Señor le comprenda? Yo no sé cuántos años llevamos pasando a veces por las mismas situaciones, por los mismos problemas, por las mismas dificultades, hermano, clamando a veces de la misma manera. Pero qué bueno que se encienda esa luz en el corazón, ese fuego que se encendió en aquella mujer que tenía flujo, que se encendió en Pedro cuando se iba a morir. Y hay situaciones que a usted y a mí nos quieren matar, que sentimos que no somos capaces, pero hay un maestro, hay un Señor, hay un Rey tan lindo. Hable con Dios en esta hora. Usted que se postró ahí en su silla, hable con Dios. Usted que está aquí en este lugar, hable con el Señor. Yo le temía tanto al quebrantamiento, y ahorita antes de pasar a este lugar, yo le decía al Señor: esta palabra es para mí, porque cuántas de mis oraciones han sido: Señor, no quiero pasar por esos momentos, líbrame, no quiero pasar por esas dificultades. Yo veo a mis hermanos en esos momentos y yo le temo a pasar así, pero yo sé que el Señor nos guarda, que el Señor es el Dios que nos sostiene, que con Él, así estemos en el horno de fuego, estaremos bien, que así estemos en el foso de los leones, estaremos bien, porque el Señor es mi pastor y yo tengo todo lo que necesito. Porque en verdes pastos me deja descansar y me conduce junto a arroyos tranquilos. Tú que estás pasando por ese momento de dificultad, Él renueva tus fuerzas, te guía por sendas correctas, y con lo que va a hacer contigo, con lo que va a hacer a tu favor, Él dará honor a su nombre. Aleluya. Y en esta hora Dios te dice que aun cuando pases por el valle más oscuro, no tienes que tener miedo, porque Él está a tu lado y su vara y su callado te protegen y en esta noche te confortan, porque su bondad y su amor inagotable te seguirán todos los días de tu vida. Y tú podrás cantar de alegría en la casa del Señor y vivirás por siempre al amparo de un Dios que te ama. Porque hay un Dios que te ama, porque hay un Dios que te sostiene. Y en medio de ese momento difícil, mira en esta noche cómo se extienden las manos de tu Señor. Cuando pases por las aguas, tú no te anegarás. Cuando tú pases por el fuego, tú no te quemarás, porque el Señor es tu Dios. El Señor es tu Dios, iglesia. El Señor es tu Dios. Habla con tu Señor en esta noche. Postrándonos ante ti, Señor, tu presencia lo llena.